¿Alguna vez han sentido, caballeros, que el peso de los años ha transformado el amor en un silencio ensordecedor? ¿O que las decisiones de toda una vida los han llevado a un lugar inesperado? Hoy les traemos una historia que resuena con esa verdad. La de una mujer que, tras 9 años, enfrentó la infidelidad con una dignidad silenciosa y una estrategia magistral. Ella no gritó, no confrontó, solo observó, planeó y ejecutó su propia forma de justicia, recuperando su poder de la manera más inesperada. ¿Listos para descubrir cómo la dignidad no se grita, sino que se demuestra? Quédense con nosotros. Y si esta historia les toca el alma, les invitamos a suscribirse al canal para ayudarnos a alcanzar nuestra meta de 500 suscriptores. El comienzo fue tan trivial que me da escalofríos pensarlo, porque los cambios más profundos a menudo nacen de lo más mundano. Era un martes cualquiera, uno de esos días grises y lloviznosos que prometen una tormenta que nunca llega, dejando el ambiente cargado de una expectativa insatisfecha. Mi rutina diaria, un engranaje bien aceitado, me había llevado al supermercado, el único momento en el que el silencio de mi casa se diluía un poco entre el murmullo de las voces ajenas y el tintineo de los carritos. El pasillo de vinos era mi pequeño refugio, mi burbuja personal en medio del caos. Me paré frente a las estanterías, las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, con la mente divagando en la lista de la cena, mientras mis dedos, casi por inercia, rozaban las etiquetas de las botellas. Llevaba 9 años haciendo lo mismo. Cada acto, cada elección, se había convertido en un ritual silencioso, un recordatorio constante de una vida que se había vuelto predecible hasta la médula, monótona hasta el aburrimiento. Una vida que, en el fondo de mi alma, me estaba asfixiando. Y fue ahí, entre las botellas de Malbec, cuando, de repente, lo vi. No lo conocía, pero su rostro me resultó extrañamente familiar, como el de alguien que has visto, de lejos en una fotografía antigua o en una película que creías olvidada. Un hombre con el cabello canoso, perfectamente peinado, bien vestido, pero sin ostentación, con una elegancia casual que rara vez se ve en un supermercado. Su mirada profunda, con un aire de melancolía tranquila, me atrapó mientras sopesaba una botella en su mano, como si estuviera decidiendo no solo el vino, sino una cuestión mucho más grande y compleja. Sentí una punzada de curiosidad, un sentimiento tan extraño en mi pecho que me hizo sentir viva de nuevo, una chispa donde antes solo había ceniza. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo que se estiró en una eternidad. No aparté la vista, ni él tampoco. Hubo un reconocimiento tácito, un hilo invisible que nos unió en ese instante. Él sonrió, un gesto pequeño, apenas un pliegue en la esquina de su boca, pero fue una sonrisa genuina, no la forzada que solía ver, y algo dentro de mí se movió. No era atracción en ese momento, no de la forma en que se experimenta en la juventud. Era la sensación de ser vista, de ser reconocida por alguien que no tenía que hacerlo, alguien que no esperaba nada de mí. Sentí una punzada en el pecho, un pinchazo de algo que no era dolor, sino una sensación de alerta, como si un nervio olvidado se hubiera despertado. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó. Su voz era tranquila y profunda, con un tono ligeramente ronco que me provocó un escalofrío. Había algo en su tono que me hizo sentir nerviosa, una agitación en el estómago que no experimentaba desde hacía años. No, gracias, solo estoy pensando, respondí, sintiendo cómo se me subía el calor a la cara, hasta las orejas, un rubor incontrolable. Él se acercó un poco más, reduciendo la distancia entre nosotros a menos de 1 metro. El aire se volvió denso, casi palpable, cargado de una electricidad silenciosa. Pude oler su perfume. No era fuerte ni abrumador como los que usaba Alejandro, sino una mezcla sutil de sándalo y algo fresco, algo verde, casi como la tierra mojada después de la lluvia. Era un olor que me recordó a las mañanas de otoño, a las tardes tranquilas en un café antiguo, a una libertad que había olvidado.
Me hizo cerrar los ojos por un instante, perdiéndome en esa pequeña fantasía. Hay un Malbec muy bueno, de una bodega pequeña. No está en la etiqueta, pero es excelente, me dijo, su voz ahora un susurro cómplice. Mientras hablaba, su mano se movió para tocar mi brazo, un toque fugaz, apenas un roce de sus dedos contra mi piel, justo por encima del codo. Fue un contacto tan breve que si no hubiera estado tan intensamente presente en ese momento, lo habría dudado. Pero lo sentí. Sentí una corriente eléctrica. Fue como si un cable estuviera suelto y yo lo hubiera tocado. Una descarga que recorrió mi brazo, me erizó la piel y llegó directo a mi pecho. El corazón me empezó a latir fuerte, tan fuerte que creí que él podía escucharlo. Un tamborileo violento contra mis costillas. Era el sonido de la vergüenza, de la culpa, de un secreto que acababa de nacer y que ya me pesaba. Gracias por el consejo, murmuré, con la garganta seca, casi sin voz. Él sostuvo la botella en su mano, una botella de cristal oscuro que reflejaba las luces del pasillo, y me la ofreció. Nuestras manos se tocaron de nuevo al recibirla. Me quedé helada. El vello de mis brazos se puso de punta. Fue un contacto breve, pero se sintió eterno. Una conexión que trascendía el simple intercambio de un objeto. El calor que sentí en la palma de su mano se extendió por todo mi brazo, hasta mi pecho, hasta el centro de mi ser. Espero que te guste, dijo, con una última sonrisa enigmática, y se dio la vuelta. Lo vi desaparecer al final del pasillo, su figura diluyéndose entre los estantes de latas y paquetes. Mi respiración estaba agitada, casi entrecortada. Sostuve la botella como si fuera una evidencia de un crimen, una prueba tangible del momento que acababa de alterar mi mundo. La culpa ya me estaba carcomiendo por dentro, un fuego lento que empezaba a consumir los cimientos de mi vida. Aquel fue el comienzo de algo que no debería haber empezado, pero que, a la vez, sentía que no podía evitar. El regreso a casa fue un tormento, cada kilómetro una batalla entre lo que acababa de pasar y lo que se suponía que debía ser mi realidad. Dejé la botella de vino en el carro, junto a las verduras y el pan, como si fuera una prueba demasiado incriminatoria para llevarla de inmediato al interior. El supermercado, que minutos antes había sido mi pequeño refugio, se convirtió en un lugar hostil, un escenario de un crimen silencioso. Las luces fluorescentes zumbaban con una agresividad insoportable. La gente que me rodeaba parecía moverse en cámara lenta, y el sonido de las cajas registradoras taladraba mis oídos. Pagué en piloto automático, mis manos temblando un poco mientras el cajero me miraba con una expresión vacía. Guardé las compras en las bolsas, intentando con todas mis fuerzas no pensar en la mano de él, en la mía, en ese toque fugaz que se había grabado a fuego en mi memoria. En el coche, antes de arrancar, respiré hondo, tratando de llenar mis pulmones con algo más que el aire viciado de mi propia ansiedad. El aire acondicionado se sentía frío en mi piel, pero yo tenía calor. Un sudor frío me bajaba por la espalda, empapando mi camiseta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué me sentía así? Conduje a casa. La carretera parecía más larga de lo normal. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada coche que me adelantaba me parecía una amenaza. Miraba el asiento del pasajero, pero la bolsa de compras era lo único allí, una prueba tangible de mi mundana existencia. Mi mente estaba en blanco, incapaz de formular un pensamiento coherente, pero mi cuerpo gritaba, cada músculo tenso, cada fibra de mi ser en alerta máxima. Llegué, estacioné el coche y me quedé sentada un momento, el motor aún vibrando suavemente. Puse las manos en el volante y sentí cómo el corazón me golpeaba en el pecho. Un tambor furioso contra mis costillas. Culpabilidad. Eso era. Una ola inmensa de culpabilidad que me pesaba como una piedra, aplastándome. Entré a la casa. La puerta se cerró detrás de mí con un leve clic, y el silencio me recibió como un puñetazo en el estómago. La casa estaba ordenada, fría, impecable, igual que siempre. Pero esta noche, el silencio era diferente. Era denso, pesado. Un silencio que me recordaba la ausencia de Alejandro y la de mi propia vida, la vacuidad de mis días.
Alejandro no estaba. Su coche no estaba. Su maletín, que usualmente descansaba sobre la silla del recibidor, tampoco. Solo su presencia ausente, un eco de su rutina inmutable. Y yo, una extraña en mi propia casa, sintiendo que cada objeto, cada mueble, me miraba con reproche. Dejé las bolsas en la cocina. El vino que él me recomendó, Fernando, lo puse en la nevera, en el fondo, lejos de mi vista. Quería esconderlo, como si fuera un secreto que alguien podría descubrir, una evidencia que me delataría. Me quité los zapatos y me senté en el sofá que elegimos juntos, el que compartimos todas las noches viendo películas sin realmente vernos. De repente, me pareció un lugar de extraños, un mueble impersonal que me ofrecía un consuelo vacío. Cerré los ojos y lo vi de nuevo. Su sonrisa, su mano, el toque. Mi cuerpo se tensó. El mismo choque eléctrico. La culpa me estaba quemando por dentro. Era una traidora, y el reflejo de esa palabra se proyectaba en la oscuridad de mi mente. Alejandro llegó tarde, como siempre. El sonido de su llave. En la cerradura un eco familiar que solía tranquilizarme, pero que ahora me ponía los nervios de punta. La casa estaba a oscuras. Solo la luz de la calle filtrándose por las ventanas. Cuando entró, «Lo siento», susurró, su voz cansada. Tuve que cenar con un cliente y se alargó. Sus palabras ya no sonaban a disculpa, sino a un guión repetido, una frase hecha que carecía de emoción o significado para mí. Me acosté, fingiendo estar dormida, mi respiración superficial y controlada, mientras escuchaba su rutina nocturna, el sonido del agua corriendo en el baño, el tintineo del vaso en el lavamanos, la ropa que caía al suelo en un suave susurro. Él se acostó a mi lado. Sentí el hundimiento del colchón, el ligero movimiento de la cama. Su respiración se hizo profunda y regular en cuestión de minutos. Un sonido monótono que antes me arrullaba y ahora me irritaba. El silencio se volvió denso, sofocante. Y yo, despierta, me ahogaba en él, sintiendo el peso de la almohada contra mi cara. Mi mente era un torbellino de imágenes y sensaciones. La imagen del hombre del supermercado, Fernando, se repetía una y otra vez en mi cabeza. Su sonrisa, el roce de su mano, la corriente eléctrica. La vergüenza me hacía temblar por dentro, un temblor que intentaba controlar. De repente, el celular vibró sobre la mesita de noche. El sonido era casi imperceptible, un zumbido suave, pero en el silencio mortal de la habitación, sonó como un disparo que resonó en mis huesos. Mi corazón dio un brinco, un salto violento que me dejó sin aliento. Lo tomé, mis dedos encontrando el frío metal del aparato. Era un mensaje de un número desconocido. Mi respiración se cortó en un jadeo silencioso. El mensaje decía: «Espero que hayas disfrutado el vino, Fernando». Mis manos empezaron a sudar, un sudor frío y pegajoso que empapaba la palma. El celular se sentía pesado, una losa en mi mano. La luz de la pantalla me parecía demasiado brillante, un foco que me delataba en la oscuridad. Miré a Alejandro, durmiendo plácidamente, su rostro relajado, ajeno a la tormenta que se desataba a centímetros de él. Un resentimiento profundo se mezcló con la culpa, una mezcla amarga que me revolvió el estómago. La pregunta me atormentaba: ¿cómo consiguió mi número? Y luego, otra pregunta, más oscura, más peligrosa: ¿por qué me estaba escribiendo? Mi ansiedad subía, cada latido un paso hacia un abismo. Me levanté de la cama con lentitud, cuidando cada movimiento para no despertar a Alejandro. Fui a la cocina, mis pies descalzos sobre el frío suelo de baldosas. Tomé un vaso de agua. El agua fría no calmó el fuego en mi interior, solo lo avivó. Sentí un vacío en el estómago, un hueco que el matrimonio no llenaba desde hacía tiempo, un espacio que se había abierto lentamente, día tras día, palabra no dicha tras palabra no dicha. Este vacío era la razón de mi vulnerabilidad, la grieta en mi armadura. Me senté en el sofá, el mismo de antes, el que había sido testigo de tantas noches de soledad, el celular en la mano.
El mensaje de Fernando se sentía como una bomba de tiempo. Una parte de mí, la parte que gritaba por algo de emoción, por un reconocimiento, por un sentir, quería responder con todas sus fuerzas. La otra, la parte leal, la que creía en los votos y en la vida construida, se sentía culpable hasta la médula. La tensión era insoportable, una cuerda tirante que amenazaba con romperse. Me quedé sentada en la oscuridad, las sombras de los muebles alargándose en las paredes como figuras fantasmales. La casa estaba en un silencio absoluto, solo interrumpido por el sonido de mis propios latidos que resonaban en mis oídos, y el zumbido casi imperceptible del refrigerador. El mensaje de Fernando, una pequeña ventana al exterior, seguía brillando en la pantalla de mi celular, iluminando mi cara con su luz fría, un halo que me exponía. Miré la pantalla, mis ojos moviéndose de un lado a otro. Me debatía entre borrarlo, hacer como si nada hubiera pasado, o responder, sumergiéndome más en lo desconocido. ¿Por qué me sentía así? ¿Por qué esta atención de un extraño, este pequeño acto de conexión, se sentía tan intensa y real, mucho más que cualquier cosa que hubiera sentido con Alejandro en años? Escribí y borré varias respuestas. Gracias. El vino está bien. No debiste escribirme. Eran palabras vacías, huecas, incapaces de expresar la maraña de emociones que me retorcía por dentro. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Cada letra una decisión. ¿Qué quería decir realmente? La verdad era que quería sentir. Finalmente, con un suspiro que liberó una parte del aire atrapado en mis pulmones, decidí. Escribí un mensaje corto, apenas un hilo. El vino es bueno. Gracias de nuevo. Y le di a enviar. Sentí que se me escapaba un poco el aire. Un alivio inmediato mezclado con una punzada de pánico que me heló la sangre. Había hecho algo. Inmediatamente, casi antes de que pudiera soltar el aliento, la respuesta llegó. Mi corazón dio un brinco, como un pájaro asustado. Se me aceleró el pulso y mis manos, que ya temblaban, lo hicieron con más fuerza. El mensaje decía: me alegro, me gustaría saber más de ti. ¿Podemos vernos para tomar un café? La propuesta era directa, sin rodeos, sin juegos. Una invitación que rompía todas las reglas, todas las promesas silenciosas, todos los años de mi vida. Me sentía en un precipicio, con el viento frío golpeando mi cara y mis pies resbalando en el borde. Miré hacia la puerta del dormitorio. Alejandro seguía durmiendo, su respiración constante y ajena, su ausencia emocional, esa que me había dolido tanto en los últimos meses, ahora me daba una especie de permiso perverso, una justificación silenciosa para hacer lo impensable. Era un punto de no retorno. Un sí o un no cambiaría todo. Reescribiría el mapa de mi existencia. Un no me haría volver a la normalidad, a la monotonía, al silencio asfixiante. Un sí me llevaría a lo desconocido, a la posibilidad de sentir algo de nuevo, de explorar una parte de mí que creía muerta. Respiré hondo. Mi garganta estaba seca, como si hubiera caminado en un desierto. El cuerpo entero me pedía algo, una chispa, un incendio. El corazón me latía con una fuerza inusitada en los oídos, un tambor que anunciaba una guerra interna. No era por miedo, no solo por eso, era por la emoción, una emoción tan cruda que casi dolía. Mis dedos, casi por voluntad propia, se movieron sobre la pantalla. Escribí la palabra fatídica. Sí, la envié. Cerré los ojos, sentí el calor de las lágrimas, pero no lloré. Había cruzado una línea invisible pero inquebrantable. Ya no había vuelta atrás. Las horas que siguieron hasta la cita de la noche fueron una tortura silenciosa. La ansiedad me consumía, un fuego lento que ardía en mi estómago. No podía concentrarme en nada. Cada sonido, cada sombra, cada tic-tac del reloj se magnificaba, aumentando mi nerviosismo. Necesitaba esto. Necesitaba romper con la monotonía. Necesitaba sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Necesitaba algo que rompiera el silencio ensordecedor de mi vida. Le escribí un nuevo mensaje a Fernando. Un impulso incontrolable. ¿Te parece que nos veamos esta noche?
Estoy en un bar cerca de la plaza. Mi mente se movía por impulsos. Mi cuerpo me guiaba, ignorando la voz de la razón. La respuesta fue inmediata, un alivio y una descarga de adrenalina. Voy para allá. La urgencia en sus palabras hizo que mi pulso se disparara aún más. Me levanté, temblorosa, y fui a prepararme. Me vestí con cuidado, no para impresionar, sino para sentirme diferente, para sentirme renovada, para sentirme viva. Un vestido sencillo, pero que me hacía sentir segura, fuerte. Llegué al bar. Era un lugar discreto, con luces tenues y música suave, perfecto para pasar desapercibida. Estaba casi vacío. Tomé asiento en una mesa apartada y pedí un trago. Mis manos aún temblorosas al sostener el vaso. Miraba la puerta. Cada vez que se abría y el viento frío de la calle entraba, sentía un nudo en el estómago, un nervio que se tensaba y se soltaba. Y entonces lo vi entrar. Fernando. Se acercó a mi mesa. Se veía más alto de lo que recordaba. Su presencia llenaba el espacio. «Hola», me dijo. Su voz era un bálsamo. Era tan real, tan presente, que mi garganta se cerró. No pude hablar, solo asentí. Se sentó frente a mí. Me miró a los ojos, con una intensidad que no me hizo sentir juzgada, ni avergonzada. No había malicia, solo una curiosidad tranquila y una profunda comprensión. «¿Estás bien? Te ves un poco pálida», preguntó, su voz suave. «Sí, solo nerviosa», dije, mi voz aún temblorosa, apenas un hilo. Hablamos, o más bien, yo hablé, de mi vida, de Alejandro, de la soledad que sentía en mi matrimonio, una soledad que se había vuelto un personaje más en nuestra casa. Hablé de sueños olvidados, de sacrificios que ya no me parecían justos, y él me escuchó. Me escuchó de una forma en que mi esposo no lo había hecho en años, con una atención plena, asintiendo, su mirada fija en mis ojos, sin interrupciones, sin juicios. Sentí que podía vaciar mi alma en él. Cuando el bar estaba por cerrar y el camarero nos miraba de reojo, Fernando se levantó. Yo también me puse de pie. Estábamos parados el uno frente al otro, la mesa de por medio, el espacio entre nosotros cargado de una tensión insoportable. Era un campo de energía entre nosotros, lleno de todas las palabras no dichas que flotaban en el aire. Se inclinó y mi corazón se detuvo. No me besó de inmediato. Su mano se levantó lentamente y me tocó la mejilla. Un roce suave, tierno, con la yema de sus dedos, que me hizo cerrar los ojos. Sentí el calor de su piel. El vello de mi brazo se erizó. Mi cuerpo se estremeció. Cerré los ojos con fuerza, anticipando. Y entonces, él me besó. No fue un beso salvaje, no fue apasionado de la forma en que uno espera el beso de un amante. Fue un beso lento, lleno de una pregunta que no se podía pronunciar en voz alta, una promesa tácita de comprensión. Sentí el sabor de su boca, el calor de sus labios, la ternura en cada movimiento. Mis propios labios respondieron, con una necesidad que me sorprendió. Y en ese instante, en ese beso, en el corazón del clímax, supe que no había vuelta atrás. Aquel beso sellaba mi destino y el fin de mi antigua vida. El beso terminó. Fernando se separó ligeramente, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos. Una intensidad que me hizo sentir expuesta, vulnerable, pero extrañamente liberada. En sus ojos, vi algo que me hizo sentir real por primera vez en mucho tiempo. Una mezcla de entendimiento, de dolor compartido y de una tristeza profunda, como si él supiera el peso de lo que acababa de pasar. Me separé de él, un paso atrás. Mis manos temblaban incontrolablemente, mis rodillas se sentían débiles, como si hubieran perdido toda la fuerza. «Tengo que irme», susurré, mi voz apenas un hilo, casi sin aliento. Una parte de mí no quería irse, quería quedarse en ese espacio suspendido en el tiempo. Pero el peso de la culpa era demasiado, me aplastaba, me asfixiaba. Salí del bar. La noche estaba fría, el viento me pegó en la cara, trayendo el olor a lluvia y a la ciudad. El aire se sentía más fresco, más limpio, como si hubiera sido purificado por mi decisión. Pero el ardor en mis labios, la sensación de su toque en mi mejilla,
No desaparecían. Eran marcas invisibles, pero profundamente grabadas. Conduje a casa. La ciudad estaba en silencio. Las calles desiertas. Las luces de los semáforos intermitentes. Miraba las luces de las casas, las siluetas oscuras, cada una de ellas un universo de vidas, de secretos. Y yo ahora, parte de uno de esos secretos, parte de esa intrincada red de verdades ocultas. Llegué, estacioné el coche y entré. La casa estaba oscura. Los muebles parecían sombras expectantes, como si me hubiera estado esperando, conteniendo la respiración. Alejandro seguía dormido, su respiración tranquila y ajena, un contraste brutal con el caos que yo sentía por dentro. Lo vi en la cama, su figura inerte. Sentí un vacío en el pecho, una mezcla extraña de tristeza y alivio. ¿Quién era yo ahora? ¿Quién era él para mí? Me quité la ropa con lentitud, sintiendo el tejido contra mi piel como si fuera la primera vez. Me acosté en la cama. El lado de Alejandro se sentía frío, distante, una extensión de su ausencia emocional. Yo estaba ardiendo, mi cuerpo vibrando con una energía que no reconocía. El beso de Fernando se repetía una y otra vez en mi mente. Una película en bucle, la sensación en mi piel, la culpa, el alivio, la promesa de algo nuevo. No sabía qué sentir. Era una maraña de emociones. No sentía alegría plena, pero tampoco tristeza profunda. Era un huracán de emociones, un torbellino que me dejaba exhausta. Estaba confundida, aterrada por lo que acababa de hacer, pero también extrañamente aliviada, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. El beso de un extraño había reabierto una puerta que yo había cerrado hace años. Una puerta que creía oxidada, olvidada. La puerta de la pasión, del deseo, de sentir algo. Y ahora esa puerta estaba de par en par, exponiéndome a todo, al riesgo, a la vida. Toqué mis labios con la punta de mis dedos. El sabor de él todavía estaba ahí, una presencia fantasmal pero real. Y en ese momento, en la quietud de la noche, supe que algo se había roto para siempre. Un pacto, una promesa tácita. Y en el lugar de la ruptura, había una incertidumbre abrumadora, una grieta por donde se colaba el frío. Me quedé mirando el techo, los ojos abiertos en la oscuridad. El silencio ya no era pesado. Era diferente. Era el silencio que viene después de una tormenta devastadora. El que te deja sola con los escombros de lo que una vez fue, sin saber si la reconstrucción es posible o si, quizás, ya no quieres reconstruir lo mismo. Solo el eco de un beso y la promesa de un futuro incierto.